días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa excelente, ¿verdad? Para padres y para pacientes con asma y con alergias. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito de lo que es el asma en la edad pediátrica, enfocándonos pues en los puntos más importantes que todos los padres tienen al momento de llevar a consulta a su hijo por tener sospecha de asma o porque el pediatra le dijo que tenía asma, o simplemente ya actualmente los mismos papás toman la información de diferentes fuentes electrónicas y sospechan que los síntomas de sus hijos es por algún tipo de alergia y pues acuden directamente a la consulta para descartar o corroborar esta duda que ellos tienen. Vamos a empezar definiendo qué es el asma. Pues el asma es una enfermedad heterogénea, que quiere decir que es compleja, donde interaccionan diferentes factores. El principal factor pues son los genes, ¿verdad? Porque a veces los papás nos dicen, ¿por qué mi niño tiene esto? ¿Por qué tiene asma? ¿Qué es el asma? Entonces, el asma es un proceso inflamatorio crónico en donde van a estar involucrados lo que son la interacción de los hábitos del paciente, el medio ambiente, con la carga genética que tenemos. Si mamá es alérgica o papá es alérgico, pues es más la probabilidad de presentar datos de asma al estar expuesto a diferentes factores ambientales que puede ser los virus a una temprana edad, el uso crónico de antibióticos, la exposición al porcentaje de humedad en la ciudad donde vivan, el porcentaje de contaminación, si viven cerca de un área contaminada o si viven en una zona rural, es diferente también. Aquí, por ejemplo, aquí se está proyectando. Ahí está. Entonces, si papá y mamá son alérgicos o presentan algún tipo de hiperrespuesta, es más probable que el hijo pueda tener este tipo de hiperrespuesta al momento de interaccionar con diferentes factores del ambiente. Básicamente, ¿qué parte del cuerpo humano es el que está afectado con este padecimiento? Pues principalmente es a nivel de los bronquios. ¿Y qué son los bronquios? Podemos explicarlo como a los papás, como aquí se ve en la imagen, yo lo menciono como una tubería. Es la tubería por donde pasa el aire que estamos respirando a través de la nariz y pasa a la vía respiratoria inferior, que son los bronquios, que pueden ser bronquios grandes, medianos o los más finos, los de la periferia del pulmón. Y aquí tenemos en la otra imagen las diferentes componentes que tienen estas tuberías, y esto nos va a ayudar mucho a entender qué síntomas puede tener mi hijo y dónde actúan los medicamentos que le estoy aplicando a mi hijo, porque eso es importante que los papás conozcan. Entonces, aquí en el bronquio tenemos varias estructuras. Tenemos el bronquio normal, que tiene este color rosita, que es la mucosa del bronquio, y por fuera del bronquio tenemos estas tiras, ¿verdad?, que son como ligamentos, que es tejido muscular, y ese músculo se contrae y hace que se cierre más. Y en esta otra imagen tenemos cómo se ve inflamado por dentro el bronquio. Aquí hay moco y el músculo que está rodeando el bronquio está apretado, está cerrado, y es cuando vamos a tener los síntomas. Uno de los principales síntomas que nos mencionan pues es el pillido o el silbido. Cuando la tubería está inflamada, al momento de que respiramos entra el aire y al momento de que el aire sale suena o hace un chiflido o un silbido, y es lo que conocemos como sibilancias. Entonces, a medida que estos componentes se van activando, la inflamación, el moco y la contracción del músculo que rodea el bronquio, pues vamos a tener mayor o menor síntomas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que mi hijo tenga asma? Bueno, sabemos que dentro de lo más importante o que tiene más peso es si su hijo tiene datos de alergia respiratoria, rinitis alérgica, o si desde muy temprana edad, desde bebés, empiezan con inflamación en la piel, comezón en la piel, piel seca, datos de dermatitis atópica, pues va a ser
mucho más probable que los síntomas que tiene mi hijo puedan ser por asma. También otro factor de riesgo es el bajo peso al nacer y la prematuridad, porque hemos visto que estos niños que tienen estas características son más susceptibles a síntomas de tos y sibilancias, y si aparte de esto tienen una carga genética importante, mamá o papá con alergia o asma, o ya empiezan con datos de de dermatitis atópica, alergia a alimentos o síntomas respiratorios, pues va a ser más probable que estos síntomas que presenta mi hijo puedan ser por asma. Hay otros factores que se pueden modificar, como son la obesidad, el reflujo gastroesofágico, y también se ha visto en niños que tienen asma y que lamentablemente han fallecido por asma, un factor muy importante que estos niños presentaban es el factor psicosocial o psiconeuroinmunoendocrinológico, que es la depresión o la ansiedad. Entonces, eso también tiene gran peso al momento de estar investigando causas o factores. Estos datos son importantes. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta enfermedad? Sabemos que esta es una enfermedad que afecta a nivel mundial a más de 300 millones de personas y los niños no son la excepción. De hecho, los niños son la principal edad en la cual se ve este padecimiento. Más del 50% de los niños menores de 5 años pueden llegar a presentar síntomas de asma antes de los 5 años. El asma es un problema de salud pública, por eso hay varias iniciativas a nivel mundial donde están mandando información, nos mandan mensajes acerca del asma. En este año, el 5 de mayo del 2020, el lema fue "Basta ya de muertes por asma". Estamos en un momento en el cual no debe de haber muertes por asma. Tenemos tecnología, tenemos medicamentos muy efectivos, muy seguros, medicamentos nuevos, medicamentos biotecnológicos que nos ayudan a controlar este padecimiento, por lo cual no debe de haber ya muertes por asma. Lamentablemente, la mayoría de las muertes por asma se registran en los países de mayor pobreza o de bajo ingreso por diferentes problemas sociales o gubernamentales. Y sin embargo, actualmente, a pesar de tener toda la tecnología, de estar más equipados, de tener la información a la mano, la información en línea, información científica, lamentablemente el asma sigue siendo un padecimiento que está subdiagnosticado y que está subtratado, y por eso estamos dando este tipo de conferencias para informar a los padres de familia y que en qué momento pueden llevar a revisar a sus hijos a la consulta. En el momento que ustedes sospechen que su hijo pueda tener alguna alergia, sospechen que los síntomas que tienen sus hijos se salen de lo habitual, de un resfriado habitual, como ya lo comentaba el doctor Elías. En ese momento, independientemente de la edad de su hijo, puede llevarlo a una valoración para ver si son datos realmente de algún tipo de alergia o si la tos que tiene su niño es por asma. Ahora, factores desencadenantes. ¿Cuáles son los factores que influyen para que mi hijo tenga los síntomas de asma, que ahorita los vamos a ver más adelante? Principalmente la exposición al medio ambiente, a alergenos, alta concentración de alergenos, por ejemplo, de pólenes, alergenos dentro de casa como es la cucaracha, los ácaros del polvo, el polvo doméstico, diferentes alergenos también que estamos expuestos como el humo del cigarro, el polvo, la contaminación, las mascotas, el pelo de las mascotas, la piel de las mascotas, de perro, de gato y de otras mascotas ya que estamos viendo cada vez más en las casas. Actualmente con la pandemia de COVID-19 se ha reportado, ¿verdad? Estamos teniendo más reportes en la consulta de el uso de agentes químicos, de aromatizantes, de desinfectantes, el uso del cloro, de detergentes, y eso también nos desencadena los síntomas de asma. Otros factores ya conocidos pues es el cambio de temperatura, la exposición al frío, la exposición a altas concentraciones de humedad, el estrés o emociones, también hay ahorita hay demasiado estrés, demasiada ansiedad por el confinamiento que estamos teniendo. Otros factores que pueden desencadenar, sobre todo en los adultos, es el uso de fármacos como los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, como la Naproxen, la aspirina, los antihipertensivos, también pueden desencadenar ciertos antihipertensivos los síntomas de asma.
¿Cuáles son los síntomas de asma o cuándo puedo sospechar que mi hijo tenga asma? Ya vimos si tiene sibilancias, ¿verdad? Que es ese sonido que se escucha al momento de que respiramos y sacamos el aire, se escucha como un silbido, como un chiflido. Si presenta dificultad para respirar, una opresión en el pecho, dolor en el pecho o la tos. La tos es un síntoma muy frecuente de consulta. ¿Cuándo voy a sospechar que esa tos puede ser alérgica o por un proceso de asma? Cuando la tos se presenta generalmente en las noches, en la madrugada, el niño se despierta tosiendo varias veces en la noche, o esa tos va y viene, o cuando el niño está jugando, brincando, corriendo, empieza a toser o se agita, le falta el aire, o cuando se ríe a carcajadas, ¿verdad? Se desencadenan los síntomas de tos, o si el niño se expone al frío, empieza a toser también, o también, por ejemplo, cuando hay algún proceso infeccioso, un resfriado común, que hay un aumento en la producción de moco, puede haber también síntomas de tos con flema, o en ocasiones puede haber tos seca. Estos síntomas pueden ser variables en la frecuencia, en la intensidad. Entonces, en diferentes épocas del año podemos tener pacientes que están tosiendo. A veces hay pacientes que presentan más estos síntomas durante el invierno con la exposición al frío o altas concentraciones de humedad, y otros pacientes que independientemente de la época del año, si es verano, si es primavera, presentan los síntomas todo el año. Estos síntomas pueden ser leves o pueden ser muy intensos. Hay niños que están bien todo el año y de repente tienen una crisis, ¿verdad? O síntomas muy intensos que incluso los tienen que llevar al hospital para dejarlos en urgencias o incluso estar varios días hospitalizados. Entonces, hay momentos en los cuales las crisis son más intensas o más graves. Estos síntomas, otra característica de los síntomas de asma es que se pueden quitar solos o se quitan con el medicamento, y es común ver exacerbaciones que puede ser una vez al año o mucho más frecuentes, de una vez al año, y eso nos hace sospechar también de datos de asma. Una vez que nosotros tengamos los síntomas, tenemos la obligación, ¿verdad?, como médicos, de buscar una de las características muy importantes de este padecimiento, que es la obstrucción o la limitación de la salida del aire, y eso lo hacemos con pruebas clínicas en el consultorio. Entonces, si nosotros tenemos la sospecha por los síntomas, más corroboramos que hay una obstrucción, ¿verdad?, o una limitación en el flujo del aire, pues eso nos va a dar más probabilidad de que este niño pues sí tenga los datos de asma. A nivel de los bronquios, que son las tuberías que llevan el aire hacia el pulmón, vemos aquí tres imágenes. Aquí en el primero tenemos el bronquio normal, que está abierto, está despejado, está con sus estructuras en forma, el músculo está relajado. Entonces aquí entra y sale perfectamente el aire. Cuando en la vía respiratoria hay un proceso inflamatorio, en el caso del asma, sabemos que el asma es una enfermedad, un proceso inflamatorio crónico a nivel del bronquio. Entonces, a nivel basal hay un proceso inflamatorio y se ve lo que es el bronquio, aquí se ve inflamado, esto color rosita que está dentro del bronquio, que es la mucosa, se ve más engrosada, se ve hinchada, se ve inflamada, y el músculo que rodea el bronquio puede estar relajado o, ligero, o sin contracción, pero aquí hay un nivel de inflamación. Ese nivel de inflamación basal nosotros lo podemos medir en el consultorio con diferentes pruebas que voy a mencionar más adelante. Ahora, cuando hay un proceso ya una mayor inflamación o incluso síntomas, ¿verdad? Síntomas leves o síntomas más graves, es cuando el bronquio está todavía más inflamado, hay aumento en la producción de moco, que eso hace que se obstruya más la luz del bronquio, y el músculo vemos como esta capa que está rodeando el bronquio está sumamente apretado, está contraído. Entonces, aquí es donde van a actuar también los medicamentos de rescate. Los medicamentos de rescate son aquellos medicamentos que abren rápidamente el bronquio para que pueda entrar y salir el aire y que su hijo pueda oxigenarse en forma adecuada. Entonces, aunque mi hijo, ¿qué quiere decir? Que aunque mi hijo no tenga síntomas, tos, falta de aire, opresión en el pecho o el pillido, hay un grado de inflamación en este bronquio al lado en forma
combinada o simple en forma sencilla. No hay una diferencia entre el ingreso de estas personas al hospital, lo que quiere decir que el hecho de estar utilizando corticosteroides inhalados no aumenta el riesgo de hospitalización por COVID-19. La mortalidad ha sido similar, alrededor del 5% en pacientes que tienen asma en relación a los pacientes que no tienen asma. Y lo que sí está bien comprobado y documentado es los factores de alto riesgo de progresión de la enfermedad de COVID-19 en aquellas personas que tienen obesidad, es un factor de muy alto riesgo, diabetes, las enfermedades crónicas como enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también es otro factor de riesgo, el género masculino, la tercera edad, ya lo sabemos que son los que están más afectados, la raza asiática y afroamericanos. El tipo de asma que está mayormente afectado, pues en este caso va a ser el asma no alérgico. Y afortunadamente, por así decirlo, en los niños el tipo de asma más común es el asma alérgico. Por eso también en la etapa infantil o en los más pequeños es menor, se ha observado menos prevalencia de la infección por este virus, COVID-19. Sin embargo, en el tipo de asma no alérgico, que es un asma muy importante en los adultos, estos adultos pues tienen comorbilidades asociadas que son principalmente estas que son de alto riesgo, por lo cual se ven mayormente afectados una vez que tienen la infección por COVID. La recomendación actual pues es que el tratamiento del asma debe continuar. No hay por qué suspender el tratamiento de control en este momento de la pandemia o si tiene la infección por COVID, no debe de dejar de utilizar su tratamiento de control. Ahora, nunca es tan temprano ni tampoco tan tarde para tratar las alergias y el asma. Y pues no me queda más que hacerles una cordial invitación al primer congreso online del capítulo noroeste del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, que se llevará a cabo a finales de este mes de octubre. Va a ser totalmente online. Se pueden registrar con estos códigos de acceso totalmente gratuito. Y para mayores informes, aquí dejo yo mis datos, mi correo electrónico, la página de Facebook, mi teléfono, para cualquier duda que tengan o comentario, o si quieren registrarse a este congreso donde vamos a tener temas muy importantes en alergia pediátrica, lo puedan hacer con todo gusto. Les doy esta invitación.